No sé si a día de hoy puedas tener tan claro cómo la culpa puede estar entorpeciendo a tu merecimiento, cómo puede estar poniendo ese palo en la rueda de tu manifestación, que te puede estar alejando de que aquello que deseas se materialice. En el vídeo de hoy yo te voy a contar 3 casos reales que me ocurrieron en consulta en el tiempo que llevo como terapeuta, de 3 personas que vienen con una culpa muy anclada y ese era el motivo por el cual no podían materializar lo que querían. Te voy a pedir que prestes mucha atención a lo que te voy a contar porque aunque no sea exactamente lo que te esté pasando a ti, estos ejemplos que te voy a dar hoy te pueden dar mucha luz a quizás esa situación que está entorpeciendo que lo que estás deseando se materialice en tu vida. Muy feliz día, mi gente maravillosa, ¿cómo están? Bueno, feliz de reencontrarme con ustedes otro miércoles más en nuestro vídeo semanal. Si es la primera vez que caes en mi canal y eres nuevo, te recuerdo que abajo en la caja de información tienes una información, valga la redundancia, importante para que puedas seguir ampliando tus recursos. Tienes links muy interesantes para cliquear y obtener más de esos recursos que seguramente estás buscando. Vamos a pasar esos 3 ejemplos que te comentaba donde la culpa estaba entorpeciendo la manifestación de esas personas. Son 3 ejemplos que, como te había comentado, vinieron a mi consulta y pudimos trabajar y desbloquear esa culpa que estaba impidiendo materializar ese objetivo. Y el primer caso que te quiero comentar es un caso de una chica que quería ser madre. Esta chica había hecho, todos los estudios típicos que se hacen las mujeres para poder quedar embarazadas y ver cuál puede ser la causa de que no esté pudiendo quedar embarazada, no esté pudiendo fecundar. Y ya no había más nada por hacer en ese sentido porque todo salía bien, es decir, todos los estudios que se hacían salían bien y sin embargo no quedaba embarazada. Incluso ya cuando ella viene a consulta ya había estado haciendo otras técnicas terapéuticas de relajación, donde trabajar esa ansiedad que le generaba el no poder quedar embarazada. Recuerden que cuando estamos en este camino, ¿no?, de querer ser madres, pues es muy frecuente que en muchas ocasiones el estrés también está impidiendo eso. Entonces ella ya había como que trabajado toda esa parte de estar en calma, de escuchar sus emociones. Ahí estaba haciendo incluso yoga cuando me viene a ver, pero seguía sin poder materializar. Yo cuando se me presentan estos casos en consulta, una de las cosas que yo casi siempre intento descartar es que en el transgeneracional no haya o no se vea que hay algún problema con otras ancestras, ¿no?, de su clan, que puedan tener problemas similares, para que haya que cortar algún programa que esté activo, alguna fidelidad inconsciente al clan. Pero en el caso de ella, tuve la respuesta muy clara cuando en las preguntas que yo hago cuando recibo una persona, hay una pregunta para las mujeres que siempre la hago, que es si abortó alguna vez, si ha tenido un aborto. Y a lo que ella responde que sí, que había tenido 3 abortos. Y los 3 abortos habían sido voluntarios, es decir, que ella quiso interrumpir el embarazo voluntariamente, no fueron pérdidas, ni fueron abortos que espontáneos o se podían haber debido a algo ajeno a su voluntad. No, ella quiso voluntariamente interrumpir ese embarazo. Entonces, claro, cuando me cuenta esto, yo entro a indagar en esa cuestión y resulta que había muchísima culpa. Entonces, en este caso lo tuve muy claro, fue un caso muy rápido porque se pudo hacer muy evidente que la culpa que ella sentía al no haber podido sanar esa relación con su pasado, donde por una serie de motivos ella había tomado la decisión de interrumpir 3 veces esos embarazos, no lo había reconciliado. Ella no estaba en paz con esa mujer que fue en el pasado, con esa mujer que tomó esas decisiones. Entonces tuvimos que trabajar la culpa. ¿Qué pasó? Bueno, cuando se trabaja la culpa en este aspecto, que es una culpa que proviene de decisiones, en este caso como las que había tomado ella, la persona empieza a tener la capacidad de autoperdonarse por las decisiones que tomó, decisiones que además están muy relacionadas con lo que quiere materializar, y al cabo de los pocos meses queda embarazada.
¿Por qué elegí este ejemplo para contarte? Porque esto es muy habitual y te puede estar pasando algo similar incluso con otras cosas que no tengan que ver con un embarazo, con quedar embarazada, que pueda estar asociado a una decisión que tomaste en el pasado contraria a algo que ahora sí deseas, ¿vale? Por eso voy a pasar al segundo caso donde lo vamos a ver todavía más claro. Un hombre que acude a consulta porque le costaba muchísimo poder confiar en que iba a encontrar el amor y que la persona que tenía al lado, que había ahora empezado una relación, parece que se había enamorado más fuertemente, de una manera mucho más sincera y más entregada, pues tenía como esa desconfianza de que nunca le iba a llegar a querer, nunca iba a llegar a poder merecer ese amor. Y esa desconfianza no le estaba permitiendo tampoco a él abrirse y entregar lo que tenía que dar en el amor. De hecho, le salían a veces arranques de agresividad, defensas que él se ponía, esas cáscaras que se suelen a veces poner en muchos casos las personas que no se atreven a amar. Y entonces esto ya, dado que estaba casi al borde de perder a esta chica, pues lo lleva a través de la recomendación de un hermano que ya venía a consulta por un tema un poco similar, lo lleva a trabajar este tema. Para su sorpresa, pues damos con un patrón de conducta que venía asociado al pasado, donde él en el pasado había sido infiel a todas las parejas que había tenido. Él lo que solemos decir, se había portado mal con las mujeres de su pasado. No había sido una buena pareja para ninguna de ellas. A la que no había engañado, pues realmente no le había sido sincero, le había mentido, pues tenía una serie de patrones donde en todas las parejas se había comportado de la misma manera. ¿Qué pasaba? Que ahora de repente quería merecer el amor, quería sentir que podía estar abierto a amar, pero inconscientemente había una parte de él que le decía: tú no mereces ser amado, porque tú no has amado en tu vida, porque tú no te has portado bien. Entonces, como tú no te has portado bien, tú no mereces sino recibir exactamente lo mismo. Es más, es muy curioso porque él en consulta dice: no, porque ella es demasiado guapa para mí y seguramente me acabará engañando. O sea, ahí sale un patrón, ¿no? Sale un patrón de lo que él hizo en el pasado, él inconscientemente lo estaba llevando al presente como algo que merecía recibir porque no estaba en situación de creerse su propio cambio, no había sido capaz de integrar ese nuevo yo que tenía, ese nuevo yo que sí estaba dispuesto a amar, ese nuevo yo que sí quería abrirse al amor. Entonces, ¿cómo se trabajó en ese caso, este caso? Bueno, pues lo que tuvimos que hacer es una terapia, una especie de dieta del perdón con él mismo, una terapia basada en perdonar todas aquellas cosas. Pudimos hacer, por ejemplo, ejercicios tipo la silla cuántica, donde él habla con su yo del pasado, donde él empieza de alguna forma a sacar toda esa rabia que tenía hacia la persona que fue, para poder perdonar el ser que había sido y poder determinarse en una nueva realidad desde ese ser que hoy había cambiado y que era diferente y que hoy estaba abierto al amor y al amar. Y todo cambió cuando lo pudo ver de esa manera. Por eso sí, este caso creo que te puede ser de mucha utilidad para asociarlo con cosas que en el pasado las hiciste mal, en el pasado no prestaste atención y hoy sí quieres prestar atención a eso. Esto te sirve también si has tenido adicciones o te has comportado de una manera ilegal o has hecho cualquier otra cosa que hoy te pasa factura porque hoy piensas que por ese pasado no puedes recuperar nada positivo en este presente. Pues ten en cuenta estos ejemplos porque sí se puede. Y el tercer caso, para cerrarte, que sí es diferente a los dos anteriores, pero donde también hay una culpa, y presta atención a esto que te voy a contar porque la culpa en este caso es una culpa prestada. Es una culpa que viene de fidelidad inconsciente al clan. Esta mujer acude a consulta porque le costaba muchísimo mantener su capital. Siempre que entraba dinero, ese dinero salía, o lo perdía o venía un gasto imprevisto, siempre pasaba algo, y es que trabajaba muchísimo, pero es que nunca conseguía tener nada firme. No había problemas con recibir el dinero sí se recibía, pero no lo podía mantener.
Y entonces a todo esto vimos que en el transgeneracional, en todo lo que era el estudio de su árbol genealógico, ella pertenecía a una familia donde había habido negocios turbios. De hecho, pertenecía a una familia que había sido una familia importante en el pueblo de donde venía esa familia, pero también eran muy conocidos por haber estafado a muchas personas del pueblo. Se habían quedado con bienes de personas que no les correspondían, habían hecho, digamos, apropiación ilegal de muchas cosas que la fortuna de su familia había sido ilegalmente adquirida, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando aquí de antepasados que tenían hasta, en el caso de ella, 2 generaciones arriba de ella, es decir, la persona que estaba en tela de juicio, por así decirlo, era su abuelo. Ella era doble de ese abuelo. Doble es una persona que tiene unas alineaciones energéticas con ese ancestro. Y esto lo que hacía era que esta mujer sintiera que de alguna forma no merecía tener lo que recibía, porque no era legítimo para ella, no estaba en situación de mantenerlo. De hecho, tenía que, incluso muchas veces tenía un patrón, ella, que se le repetía mucho, que tenía la necesidad de darle a los demás cosas de ella, y muchas veces hasta se aprovechaba su entorno de esta necesidad, porque había algo inconsciente que le llevaba a que cuando tenía algo lo tenía que dar, incluso como si estuviera en deuda continua. Y esto venía porque estaba compensando lo que por el otro lado había sido adquirido ilegalmente. Ella tenía como una tendencia a entregarlo, no se lo podía quedar, tenía que salir. Lo que ella conseguía, de alguna forma lo tenía que volver a soltar, lo tenía que entregar. Cuando se soluciona esto, cuando conseguimos que comprenda de dónde venía esa tendencia, que había eso se llama fidelidad inconsciente. La persona no sabe, no tiene idea que lo hace por este acto inconsciente de fidelidad a ese ancestro, para equilibrar la balanza, para hacer esa justicia, ¿no? Que no es consciente, es una justicia inconsciente. Pues cuando logra integrar esta idea y saber por qué lo está haciendo, todo empieza a cambiar, empieza a sentirse merecedora de poseer materia, merecedora de mantener la materia, y sin ánimo de ser egoísta y blindar el dar, comienza a poder expresar hacia afuera su grandeza. Este caso sí tardó un poco más de tiempo, porque los frutos no llegan inmediatamente, sino que se van viendo en el tiempo, pero es fabuloso. Bueno, a mí me encanta poder ver estos casos así, con estos grandes cambios, porque cuando damos realmente con el conflicto que a la persona le está bloqueando ese merecimiento, todo cambia. Y fíjate que te he contado 3 casos donde la culpa es la protagonista. La culpa bloquea el merecimiento. Así que no importa si lo que te esté pasando no te concuerda con estos 3 casos que te conté, recuerda que la culpa es la enemiga del merecimiento, y el merecimiento es necesario para que puedas materializar las cosas que deseas en tu vida. Así que te invito a que trabajes la culpa desde el autoperdón, desde la conciencia, desde la liberación de los lazos inconscientes que te pueden atar hacia ancestros o hacia situaciones del pasado donde no has procedido de la manera en la que te parece hoy, a día de hoy, que tenías que haber procedido. Que seas capaz de perdonarte, de soltar y de liberarte de esos lazos inconscientes que te atan. Un abrazo de luz muy grande. Gracias por estar ahí.